Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Y bueno, sobre todo bienvenido yo, porque yo era el que había faltado, había estado de viajes, de vacaciones hace mucho tiempo, pero me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes y me da mucho gusto que me dé la bienvenida, porque él ya estaba, yo soy el que no estaba, mi querido Daniel Estico. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, los mercados siguen exactamente igual como cuando te fuiste, en el sub y baja, los mismos temas de siempre, los mismos argumentos explicando la suba y la baja. Así que si querés te voy contando, no sé si estamos en línea todavía, pero mientras Jorge no diga lo contrario, te digo que hoy las bolsas tuvieron todas un comportamiento negativo, bajaron el Dow Jones, bajó el Standard & Poor's, bajó el Nasdaq, porque aparecieron datos del comercio exterior de los Estados Unidos que dicen que las exportaciones están creciendo más fuerte que las IMPO y eso generó la sensación de que el mercado se está recuperando más rápido de lo esperado y que podría, por lo tanto, reaparecer la política de recorte de los estímulos monetarios que han permitido este ciclo tan largo de un aumento. Ya lleva el Dow de más del 20% en los 7 meses del año y 21,5% en los últimos 12 meses, 24,4% acumula el Standard & Poor's y 24,6% el Nasdaq. También las economías latinoamericanas acusaron el impacto negativo de esta baja. El índice de México terminó con una leve baja de 0,01, pero el Bovespa de Brasil perdió el 2,09 y el IPSA de Chile bajó 1,8%. En el caso de Brasil, el argumento es que la venta de autos bajó por cuarto mes consecutivo, que hay una pérdida de confianza del consumidor que le hace perder confianza sobre la vitalidad de la economía brasileña. Y en el caso de chileno, el índice IPSA registró una baja del 1,8%, que fue la más marcada en los últimos 2 años, también con un escenario en el cual hay una especie de temor de que los mercados externos no estén tan fuertes. Así que hay una contradicción. Por un lado, en Estados Unidos hay temores de que se recorten los estímulos porque la economía internacional empieza a repuntar y por eso aumenta la demanda de los productos norteamericanos, pero por otro lado las economías latinoamericanas dicen, che, el mundo no anda tan bien y entonces nos va mal. Lo cierto es que las materias primas hoy terminaron con una leve baja, el oro 1,41 a 1.284,10 la onza Troy, y el petróleo también bajó 0,23% a 105,41 el barril. Así que una jornada que está exactamente igual como la dejaste. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí me escuchas a mí, Daniel Estico? Yo te escucho perfecto. Hubo un paréntesis, pero te escuché perfecto. Bueno, hubo un paréntesis el que me desaparecí, pero ya estoy aquí de vuelta. Me perdí parte de tu informe, pero de todos modos te agradezco muchísimo tu participación y tu informe, como siempre, mi querido Daniel Estico, desde las salas noticias de Infobae en Buenos Aires. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Bueno, y Jorge Suárez, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Y yo también estoy aquí, mi querido Jorge Suárez, analista, amigo, escritor desde Nueva York. ¿Cómo estás? No, pues ya no está. Ya no está Jorge, ya no nos escucha. Lo que no sé si yo estoy al aire. Yo creo que yo estoy al aire, Jorge. Estamos al aire. Yo sí estoy al aire. Jorge, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ok, perfecto, ya estamos de vuelta. Evidentemente estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero vamos a tratar de darle para adelante con esto. Primero que nada, saludándote, ¿cómo has estado? Afortunadamente muy bien. Qué bueno, te ves muy bien. Oye, a ver, hace tiempo que no platicaba contigo, yo soy el que estaba desconectado, pero me interesaría mucho conocer cuál es tu opinión, tu comentario respecto a lo que estaba diciendo Daniel Estico, las cifras económicas de Estados Unidos, el desempeño de la bolsa de Estados Unidos, etcétera. Mira, yo creo que lo que hemos visto es algo que tú y yo hemos platicado muchas veces antes, que es la confirmación de que la economía viable en este mundo es la de Estados Unidos en este momento. Ha sido extraordinario ver cómo el déficit fiscal se ha recortado más o menos a la mitad, cómo hemos visto un franco proceso de desendeudamiento a nivel de las familias. Ha sido un proceso que se ha dado sin tener un impacto tan grande en la economía como muchos hubieran pensado. Y los dos elementos que para mí han sido
fundamentales, que de hecho, si recuerdas, el último libro que escribí se trata precisamente de eso. Es cómo Estados Unidos está recuperando el poder de sus manufacturas y la revolución energética de Estados Unidos está dando un nuevo aire a la producción en Estados Unidos. Y yo creo que todos estos elementos se reúnen para reflejar una situación de crecimiento, yo diría, razonable. ¿Qué quiere decir con razonable? Pues quiere decir que si tienes un lastre fiscal que probablemente le está restando más de un punto de crecimiento económico al año a la economía de Estados Unidos, pues que siga andando por ahí del 2% del crecimiento es una cifra muy respetable, particularmente considerando que simultáneamente Europa se está haciendo más chica, o sea, está decreciendo, que simultáneamente tenemos a China empezando a dar muestras de también una, digamos, aceleración mucho más lenta que antes, y que estamos también viendo un cambio radical en la política monetaria japonesa. O sea, considerando todo este entorno, entonces Estados Unidos se ve bien, pero el gran tema, y que te lo digo ya no tanto como analista, sino como inversionista, es que yo nunca había visto tan complicado el entorno de inversión como lo veo en este momento, básicamente porque por un lado tienes una bolsa que está en un valor, digamos, ya aceptable, o sea, yo diría que ya no se le ve mucho terreno para ascenso, y al mismo tiempo las inversiones en renta fija, en deuda, se ven muy complicadas porque sabes que las tasas de interés en algún momento tienen que empezar a subir, lo cual siempre es algo que te puede hacer perder dinero en ese mercado. Así que eso es algo contradictorio en cierta forma, que por un lado veas una economía viable, pero un entorno para invertir bien difícil. A ver, tú mencionaste que ya no ves que la bolsa pueda, me pareció que dijiste justificar tanto valor, más no que dijiste que va a dejar de crecer. Sí, yo creo que, no diría que está inflada la bolsa, lo que diría es que está, digamos, plenamente reflejado lo que las empresas están dando. O sea, lo que creo es que vienes de un entorno donde la productividad en Estados Unidos ha aumentado muy fuertemente. Yo creo que ha habido una combinación entre incrementos en eficiencia, reducciones de costo, pero que me parece que están llegando ya a un límite. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es una bolsa que se ha beneficiado de tener, de que en el mercado de deuda haya tasas de interés cercanas a cero. Entonces, probablemente está teniendo más dinero del que usualmente tendría en términos de inversiones. O sea, no veo que ese volumen pueda crecer, y sí veo que conforme las tasas de interés empezaran a normalizarse, habría una reasignación de capital a deuda que limitará el crecimiento que pueda tener la bolsa hacia adelante. Y también, por lo que puedo interpretar, tú estás a gusto con el desempeño económico de Estados Unidos. Parece ser que estás diciendo que es sólido. Es sólido, y te diría que probablemente el único elemento de todo esto que he hablado que todavía no se ha reflejado del todo es el dólar. O sea, yo creo que el dólar es compra en este momento. Yo creo que el dólar debe de irse fortaleciendo contra otras monedas por reflejar esta situación de la que acabo de hablar. Oye, por cierto, que me llamó la atención, me hiciste reflexionar ahora que mencionaste acerca de la política monetaria de Japón, y yo te pregunto, es demasiado pronto, pero se acaba de anunciar la nueva, en la India, al nuevo presidente del Banco Central de la India, que fue un economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y bueno, yo te quería preguntar, parece ser que es alguien muy respetado, un economista muy ortodoxo. Si tú, de alguna manera, la India pudiera hacer diferencia, así como Japón la está haciendo en el mundo, la India pudiera hacer diferencia dependiendo de lo que vaya a hacer este nuevo presidente del Banco Central. Fíjate que no veo mucho margen para un cambio fuerte en la política monetaria de la India, sin por mucho venderme como alguien que es un especialista en la India. Lo que me parece muy fuera de lo normal es lo que está haciendo Japón. O sea, Japón nombró como presidente del Banco Central a un político, no a un gran técnico. Y en ese sentido hay un fuerte enojo de algunos países con Japón por el gran cambio que se ha habido en la política monetaria. Tuve la oportunidad de ir hace un par de semanas a una junta muy importante con uno de los líderes de la democracia cristiana alemana, y él decía en esta reunión que para Alemania había sido como un balde de agua fría el cambio en política monetaria de Japón, porque ellos siempre vieron a los japoneses como sus aliados ante todos estos otros bancos centrales que estaban poniéndose a imprimir muy agresivamente. Ellos veían como que los responsables estaban siendo Japón y Alemania.
Lo que me decía esta persona de la democracia cristiana es que ahora ya se sienten solos, porque claramente Japón va a ponerse a imprimir, claramente los criterios de política monetaria ortodoxa los van a abandonar, y claramente el principal propósito de la nueva política monetaria de Japón es devaluar el yen y así revertir el déficit comercial que ha estado arrojando Japón en los últimos años. Ahora, pregunta, ¿fue lo mismo? Y esta es pregunta. ¿Fue lo mismo que hizo Estados Unidos? Que no. Y segundo, a Estados Unidos como que le funcionó. Sí, fue lo mismo, sin embargo, hay algunas diferencias en cuanto a que realmente Estados Unidos hay que recordar que es como la moneda de referencia, o sea, tiene un margen de maniobra mayor al hacer este tipo de cosas. Y Estados Unidos sí, o sea, básicamente se puso a imprimir ante la falta de inflación, digamos, que había a nivel mundial, la aprovecharon para hacer una política monetaria muy agresiva. Y una vez que llegaron las tasas de interés a cero, hicieron lo siguiente que les quedaba hacer, que era ya no nada más imprimir, sino ponerse ellos mismos a comprar bonos de largo plazo para forzar a que las tasas bajaran, y eso también les funcionó, porque ciertamente al bajar las tasas de largo plazo, lograron que las hipotecas de largo plazo también bajaran de costo, y eso se ha reflejado en una recuperación del mercado inmobiliario. Ahora, ojo, al hacer todo eso, en cierta forma lo que están haciendo me recuerda un poco lo que, ¿te acuerdas de ese programa que hubo de Cash for Clunkers cuando hicieron que la gente se pusiera a cambiar el carro con todos los estímulos fiscales? Aquí en cierta forma con este estímulo que están dando por hipotecas, creo que también están anticipando demanda por inmuebles que se iba a dar después. Es decir, ahorita si bien hemos visto una recuperación del mercado inmobiliario, yo creo que no se va a mantener esa tendencia. Yo creo que vamos a llegar a un punto de estabilidad, pero a corto plazo sin duda tuvo un beneficio para reactivar actividad económica. Claro, por supuesto. Voy a terminar preguntando sobre México, porque yo sé que México es un país que tú observas mucho, pero antes de México te voy a preguntar por Brasil. Daniel Estico estaba hablando algunas de las últimas cifras económicas de Brasil. ¿Cómo te gusta Brasil para aquí a los próximos? Fíjate que si tuviéramos que ser muy sucintos en el análisis, te diría Brasil está entrando en una recesión. O sea, Brasil va a entrar en una situación económica muy complicada. A mí me parece que si vimos protestas en Brasil en una situación económica que era menos mala que la que viene, yo creo que lo que podría pasar es de pronóstico reservado, porque en mi opinión Brasil lo ha hecho mal, como tú sabes, lo he dicho aquí muchas veces. Brasil ha hecho su economía más rígida cuando flexibilidad es el nombre del juego en este tipo de entorno económico, y han perdido competitividad internacional y ahora lo van a pagar con creces, y estos gobiernos medio populistas, socialistas, van a empezar a tener mucho más problemas para estabilizar esta economía, porque van a empezar a arrojar crecimiento negativo. El extremo, yo diría, no diría si necesariamente lo opuesto, pero al menos la oportunidad, si es la opuesta, es lo que estamos viendo en México, cuando menos en términos de una muy esperanzadora reforma energética que está por ser anunciada por el gobierno. Esto te lo digo tratando de ser muy realista, no es para nada ya algo hecho o algo que seguramente con toda certeza, digamos, vaya a triunfar. Yo creo que una muy buena noticia es algo que pasó hace un par de semanas, que es cuando tú estabas fuera, seguramente no creo que lo hayas visto, pero hubo una licitación para unos campos de aguas profundas en Chicontepec, en México, que estas licitaciones fueron un desastre absoluto. De 6 campos que se licitaron, 3 fueron declarados desiertos, y uno de los que ganó en una de las otras licitaciones, ganó Halliburton ofreciendo pagar 1 centavo por barril sacado, lo cual básicamente implica que pues, estos señores lo que quieren es que les reembolsen sus costos y no tienen ningún interés en maximizar la producción de estos campos. ¿Por qué creo que esa es una buena noticia? Porque yo creo que fue muy oportuno ese desastre de licitación que acaba de ocurrir, porque eso les va a hacer pensar 2 veces cómo van a hacer la reforma. Y yo creo que es una invitación a que hagan una reforma de veras y no nada más algo por encimita. Así que hay mucha expectativa para ver qué se va a anunciar, y te lo digo una vez más tratando de ser sucinto, si viene una buena reforma energética que se perciba de fondo, México se va a ir por las nubes, porque este gobierno va a ganar enorme capital político y capital de credibilidad, digamos, internacional. Si esta reforma es una reforma nada más para ponerle palomita y decir que la hicieron y se percibe como una reforma superficial, México va a perder muchos adeptos, muchos seguidores y mucha inversión potencial. Así que me atrevo a decir que la presidencia de Peña Nieto está por definirse en esta reforma. Básicamente, entonces, tú estás de acuerdo con toda
las esperanzas que tiene la prensa internacional especializada sobre México, esperanzas muy amplias, muy grandes, siempre supeditadas y condicionadas a que se aprueben las reformas, pero por lo visto, si se aprueban las reformas, tú eres igual de optimista. Soy igual de optimista, pero o sea, es bien complicado el tema de qué es lo que haría una reforma exitosa, porque no solamente hay que ver la reforma, sino también hay que ver las leyes complementarias y toda la reglamentación. Lo que es un hecho es que hay grandes intereses a los que no les conviene la reforma en México. Muchas pequeñas empresas o pequeñas o medianas empresas que hoy son proveedoras de Pemex y que lo último que quieren es que esto se modernice y que vengan competidores importantes. Entonces, en ese sentido, va a haber que ver esto con lupa, ver si realmente se lanzan con todo a hacer algo muy profundo. Yo creo que ahí sí, como diría en inglés, the sky is the limit, porque este gobierno podría ganar una credibilidad que no la han tenido los gobiernos desde hace muchos años en México, así que la oportunidad está sobre la mesa. Y de nuevo, no solamente tú eres mexicano, sino yo sé que tú observas mucho a México y que estás muy involucrado en el proceso. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú crees que así se apruebe la reforma? Mira, me manifestaría moderadamente optimista, y moderadamente optimista porque lo negativo que veo es la enorme complejidad y las enormes fuerzas que no quieren que esto ocurra, y dentro de lo positivo, lo que me ha impresionado muy bien es la capacidad de manejo político que ha mostrado este gobierno, que la verdad me ha sorprendido. Entonces, les doy todavía el beneficio de la duda, o sea, creo que han mostrado que tendrían la capacidad para hacerla. La capacidad, no me cabe duda que la tienen, ¿no? Lo que falta ver si tienen los pantalones para hacerla, y eso es lo que ahora está sobre la mesa. Pero dime una cosa, porque sí, hay mucho optimismo, como estábamos viendo, la prensa internacional, tú mismo, pero ¿cómo cambiaría México? ¿Qué sería México de diferente en caso de que se apruebe la reforma de la mejor manera posible? Danos un escenario de aquí a 2 años en crecimiento económico, en inversión. ¿Cómo cambiaría el México que conocemos y que hemos conocido en los últimos años? Mira, México debe tener una tasa potencial de crecimiento en este momento que debe andar por el 3,5% al año. Que no es mucho. Que no es mucho. Si hiciera una reforma energética, esto beneficiaría a México en 3 formas diferentes. La primera sería que vendrían decenas de miles de millones de dólares de inversión simplemente para modernizar la estructura de extracción y exploración de México, que la tendrían que ser empresas internacionales. Esto sería en asociación seguramente mucho con Pemex, lo cual permitiría que Pemex corra una curva de aprendizaje similar a la que tuvo Petrobras, volviéndose una gran petrolera nacional, digamos, pero con mucho más capacidad tecnológica de la que tiene hoy. Esto permitiría también, o sea, México no va a sacar un barril de petróleo con una reforma hasta dentro de 6 o 7 años. El tema es mucho más la inversión que viene en los próximos años. Y el otro tema importante es que esto le permite a muchas empresas internacionales ver que en México va a haber energía barata. O sea, México hoy tiene una inversión colosal hacia manufacturas, a pesar de que en México debe estar pagando electricidad como un 80% más caro que en Estados Unidos, porque la producción de energía es muy cara y es muy mala. Entonces, si ves que va a haber una capacidad de ofrecer energía más barata, México va a atraer muchísima inversión internacional porque se le puede utilizar como plataforma para conectarse a esta explosión de manufacturas que viene de Estados Unidos. Entonces, entonces tendrías inversión en energía, inversión ahora, aparte, muchas empresas manufactureras estableciéndose en México, y además de eso, el tercer componente es un gobierno que muestra capacidad de hacer lo que se pensaba imposible, lo cual les da enorme credibilidad para hacer otras reformas, una reforma judicial, una reforma educativa, reformas que pueden tener una enorme trascendencia para las próximas décadas en México. Entonces, no exagero al decir, lo que está por definirse es lo que va a ser quizá el punto de inflexión más importante para México para las próximas décadas, y sin duda el punto en el cual se define la administración de Peña Nieto muy temprano, pero sin duda con un gobierno que hasta hoy ha dado señales de que sabe cómo operar políticamente, y con gente bien sofisticada en el gobierno, del perfil de la secretaria de Hacienda Videgaray, del perfil de Osorio Chong, el secretario de Gobernación, o sea, gente que tiene oficio. Entonces, en ese sentido, al menos hay con quién hacerlo, como te decía, de que tienen con quién, y la capacidad técnica la tienen. Ahora, tendrán los pantalones y la visión para lanzarse hasta el fondo. Eso es lo que ahora estamos por ver. Bueno, y lo mejor de todo es que todo esto se define esta misma semana, y más concretamente antes de fin de año. Esto es de muy corto plazo.
Sin duda, es de muy corto plazo y por eso yo creo que la atención de no solo el mundo petrolero, digamos, está puesto en esto, sino la atención de muchos potenciales inversionistas que están, en este momento, en mi opinión, están considerando una de dos alternativas: o establecerse en México o establecerse ya directamente en Estados Unidos, en estos estados right to work, ¿no? Que son estados que, como sabes, no fuerzan a que los trabajadores estén sindicalizados cuando existe un sindicato en la empresa. Claro. Bueno, pues Jorge Suárez, analista, economista, escritor, ¿el libro? Ahora o nunca, la gran oportunidad de México para crecer. Este fue el segundo. ¿Y dónde lo puede conseguir la gente? Mira, la forma más fácil es de plano en el sitio www.gandhi.com.mx. Bueno, pues mucho éxito, te ha ido bien, yo sé que te ha ido bien. Muy bien, afortunadamente. Bueno, me da gusto. Mi querido Jorge Suárez, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Un abrazo, Alberto. Igualmente, un abrazo. Bueno, y muchas gracias a ustedes por su paciencia, por interactuar con nosotros, por seguirnos, por continuar seguirnos. Ese es Jorge Haley, salúdenlo por favor. Mucho gusto, Jorge. A ver si nos puedes poner la página en Facebook, que era lo que iba yo a hablar. Gracias por seguirnos todos en la página de Facebook de Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde ustedes no han dejado de participar, no han dejado de interactuar con nosotros. Ahí finalmente ya se portó bien la tecnología con Jorge y nos hizo el favor de ponernos la página de Padilla en América en Facebook. Muchas gracias. Bueno, y mi Twitter, @Padilla News, para que me sigan, para que sigan interactuando también conmigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Que los mercados externos no estén tan fuertes. Así que hay una contradicción. Por un lado, en Estados Unidos hay temores de que se recorten los estímulos porque la economía internacional empieza a repuntar y por eso aumenta la demanda de los productos norteamericanos, pero por otro lado las economías latinoamericanas dicen, che, el mundo no anda tan bien y entonces nos va mal. Lo cierto es que las materias primas hoy terminaron con una leve baja, el oro 1.41 a 1.284,10 la onza Troy, y el petróleo también bajó 0.23% a 105,41 el barril. Así que una jornada que está exactamente igual como la dejaste. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí me escuchas a mí, Daniel Estico? Yo te escucho perfecto. Hubo un paréntesis, pero te escucho. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Y bueno, sobre todo bienvenido yo, porque yo era el que había faltado, había estado de viajes, de vacaciones, de mucho tiempo, pero me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y me da mucho gusto que me dé la bienvenida, porque él ya estaba, yo soy el que no estaba, mi querido Daniel Estico. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, los mercados siguen exactamente igual como cuando te fuiste, en el sub y baja, los mismos temas de siempre, los mismos argumentos explicando la suba y la baja. Así que si querés te voy contando, no sé si estamos en línea todavía, pero mientras Jorge no diga lo contrario, te digo que hoy las bolsas tuvieron todas un comportamiento negativo, bajaron el Dow Jones, bajó el Standard & Poor's, bajó el Nasdaq, porque aparecieron datos del comercio exterior de los Estados Unidos que dicen que las exportaciones están creciendo más fuerte que las IMPO y eso generó la sensación de que el mercado se está recuperando más rápido de lo esperado y que podría, por lo tanto, reaparecer la política de recorte de los estímulos monetarios que han permitido este ciclo tan largo de un aumento. Ya lleva el Dow de más del 20% en los 7 meses del año y 21,5% en los últimos 12 meses, 24,4% acumula el Standard & Poor's y 24,6% el Nasdaq. También, perfecto. Bueno, hubo un paréntesis el que me desaparecí, pero ya estoy aquí de vuelta. Me perdí parte de tu informe, pero de todos modos te agradezco muchísimo tu participación y tu informe, como siempre, mi querido Daniel Estico, desde las salas de noticias de Infobae en Buenos Aires. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Bueno, y Jorge Suárez, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Y yo también estoy aquí, mi querido Jorge Suárez, analista, amigo, escritor, desde Nueva York. ¿Cómo estás? No, pues ya no está Jorge, ya no nos escucha. Lo que no sé si yo estoy al aire, yo creo que yo estoy al aire, Jorge. Estamos al aire. Yo sí estoy al aire. Jorge, ¿me escuchas?
Sí, aquí estoy. Ah, ok, perfecto. Las economías latinoamericanas acusaron el impacto negativo de esta baja. El índice de México terminó con una leve baja de 0,01, pero el Bovespa de Brasil perdió el 2,09 y el IPSA de Chile bajó 1,8%. En el caso de Brasil, el argumento es que la venta de autos bajó por cuarto mes consecutivo, que hay una pérdida de confianza del consumidor que le hace perder confianza sobre la vitalidad de la economía brasileña. Y en el caso de chileno, el índice IPSA registró una baja del 1,8%, que fue la más marcada en los últimos 2 años, también con un escenario en el cual hay una especie de temor de